Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Habitación de hospital deslumbrantemente blanca. Una cama estrecha y alta con un joven debajo de una sábana ligera. En su rostro lleva una máscara de oxígeno y los cables de colores se extienden hacia su cuerpo. Los cables delgados están conectados a los aparatos que sostienen la vida de su cuerpo, que hasta hace poco era fuerte y saludable. Los ojos del joven estaban cerrados firmemente. Su pecho se eleva y baja rítmicamente. Una máquina ingeniosa respira por él. El latido del corazón del paciente es estable, lo que refleja una hermosa línea simétrica en el monitor. Es extraño. Parece como si estuviera durmiendo, susurra la mujer sentada junto a la cama del paciente. Ella ha dicho esta frase probablemente 1000 veces durante la última semana, la semana más aterradora de su vida, ya que la cuenta regresiva continúa durante estos 7 días. El joven acostado en la cama con la máscara de oxígeno en su rostro es su hijo, Alejandro, de 20 años. Siempre ha sido alegre, amable y sonriente. Desde pequeño, lo rodeaba una multitud de amigos. Los amigos del esquí también están en shock. Todavía no pueden recuperarse de lo que ha sucedido. Quieren venir a la unidad de cuidados intensivos, pero por supuesto, no se les permite entrar. El jefe de médicos solo ha permitido visitas de familiares cercanos. Laura, una mujer joven, acaba de cumplir 40 años. Alejandro apareció en su vida cuando ella tenía la misma edad que él ahora. Ella estaba en su 3er año de universidad. Su esposo, el padre de Alejandro, tenía solo 1 año más. Eran jóvenes, inexpertos, pero enamorados y llenos de esperanza de una vida familiar feliz. Isaac también está aquí. A diferencia de su esposa, en su mayoría guarda silencio. Sus ojos, qué ojos tan insoportables. Cuánto dolor, desesperación y tristeza hay en ellos. En estos días, Isaac se ha desvanecido, se ha vuelto gris, transparente y encorvado. Laura cree que ella misma no se ve mejor. ¿Pero qué importa eso ahora? ¿Qué diferencia hace? Alejandro era un regalo para todos, así lo afirmó de inmediato la suegra, la madre de Isaac y la feliz abuela de Alejandro. Fue ella quien calmó a la joven pareja cuando, aturdidos por la noticia del embarazo de Laura, acudieron a ella en busca de consejo. Sí, precisamente a ella. Laura temía contarle a sus padres. En aquel entonces, eran muy jóvenes y bastante estrictos. Además de Laura, en la familia crecían Rodrigo y Eva, los mellizos, y sus padres tenían mucho que ocuparse de ellos. Por supuesto, no estarían felices con la noticia del repentino y bastante inoportuno embarazo de su hija mayor. Pero con Verónica era otra historia. Ya no era tan joven en aquel entonces. Isaac era su hijo tardío y único. El marido de Verónica había fallecido hace mucho tiempo. Su hijo tenía apenas 10 años en aquel año. Así que Verónica e Isaac vivían juntos en un amplio apartamento de 3 habitaciones. Isaac presentó a su madre, su enamorada, casi inmediatamente. Laura estaba al principio nerviosa, pero Verónica, de alguna manera increíble, logró aliviar la torpeza y la tensión de la primera reunión. Donde se necesitaba, bromeaba. Donde se necesitaba, contaba alguna historia divertida de la infancia de Isaac. Resultó ser una conversadora maravillosa, ingeniosa y, en general, una persona increíblemente agradable. Laura incluso llegó a disfrutar de visitar a Isaac en su casa. Su madre siempre la recibía con una cálida sonrisa, la saludaba, pero no se entrometía en su alma. Lograba mantener esa delicada línea entre ser demasiado insistente y la indiferencia. Verónica, sabia, reflexiva, atenta y amable, trabajó como ingeniera en una fábrica durante toda su vida. Así que también era una mujer muy inteligente. No es sorprendente que, al enterarse del embarazo, los jóvenes acudieran primero a ella. Esto es una gran alegría. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Verónica. Cuánto le agradeció Laura por eso. La madre de Isaac no tomó la noticia como un problema que ahora tendrían que resolver, sino como algo brillante y alegre. Laura también experimentó exactamente los mismos sentimientos. Parecía que algo cálido se extendía por todo su cuerpo, y de repente le crecieron alas detrás de la espalda. Pero la felicidad no era completamente sin nubes. La incertidumbre la oscurecía. Isaac y ella todavía eran estudiantes, completamente dependientes financieramente,
Y en el aspecto del hogar, ¿dónde vivirían? ¿De qué? ¿Cómo criarían al bebé? ¿Ambos tendrían que dejar la universidad y no terminar los estudios? Verónica disipó las dudas de los jóvenes uno tras otro. ¿Dónde vivir? Por supuesto, en su apartamento, Verónica tenía 3 habitaciones espaciosas y suficiente espacio para todos. Además, no tendrían que pagar alquiler y las manos ayudantes de su abuela siempre estarían cerca, ya que 2 estudiantes definitivamente necesitarían ayuda con un bebé. ¿Estudiantes? Se sorprendió Laura. ¿Cómo vamos a estudiar ahora? Como todos, no son los primeros ni los últimos. Sonrió Verónica entonces. Me cambiaré a la educación a distancia, dijo repentinamente Isaac, y trabajaré. Está bien, aprobó Verónica. Un título es un título, incluso en educación a distancia. En ese momento, Laura suspiró aliviada. Ya había llegado a amar a este niño que quiso llegar al mundo en el momento menos oportuno y temía tener que separarse de él. Si Verónica no hubiera apoyado a los jóvenes en ese momento, probablemente habrían tenido que hacerlo, ya que Isaac y ella todavía eran demasiado jóvenes, indefensos e ingenuos. Durante la conversación con sus propios padres, Laura se sentía segura, al igual que Isaac, ya que tenían un plan claro y habían pensado y decidido todo. Por supuesto, la madre y el padre de Laura no estaban encantados. La joven tuvo que escuchar muchas críticas sobre su irresponsabilidad y descuido, pero al final aceptaron la elección de su hija, e incluso, al igual que Verónica, sintieron alegría y orgullo por ser pronto abuelos, tan jóvenes y hermosos. En ese momento, Laura miró a sus hermanos menores y no pudo contener su sonrisa. Rodrigo y Eva tenían solo 8 años, pero ya eran tíos y tías. Era divertido. Y luego nació Alejandro, un bebé sano y fuerte, rosado, sonoro, con hoyuelos encantadores en las mejillas. «Oh, es un guapo», sonrió la comadrona, colocando al bebé en el pecho de la joven madre impresionada. «Manténganse, chicas. Las cejas son muy brillantes, los hoyuelos en las mejillas. Un guapo». Laura miraba fijamente el rostro rojo y arrugado del recién nacido y no podía entender cómo la enfermera había visto todo eso, las cejas, los hoyuelos. Y luego, el recién nacido abrió los ojos y miró a su madre seriamente y conscientemente, examinando su rostro como si la estuviera conociendo. Fue en ese momento cuando Laura sintió por primera vez que era madre y amó a Alejandro con todo su corazón. Ella y Isaac habían elegido el nombre mucho antes del nacimiento de su hijo. Tan pronto como descubrieron el género del bebé en una ecografía, a ambos les gustaba el nombre. El extracto fue ruidoso, divertido y conmovedor. Flores, globos, familiares felices. Laura estaba junto a Isaac, quien sostenía cuidadosamente en sus manos un pequeño paquete con una amplia cinta azul, y se sentía la más feliz y fuerte de la tierra. Ahora, Laura tenía un hijo. Un hijo. Su continuación, su alegría, su esperanza. Este niño tiene tanto por delante. Amor de la familia, amigos, educación, viajes. Por supuesto, crecerá inteligente, fuerte, amable, maravilloso. Ellos harán lo posible. Vivir con Verónica era fácil y agradable. Tenía un tacto sorprendente. La mujer siempre sabía cuándo necesitaban su ayuda y cuándo era mejor alejarse. Lo sentía con algún tipo de instinto interno. Además, sabía encontrar las palabras adecuadas. Cuando Laura se cansaba o sentía que no podía hacer frente, solo bastaba que Verónica dijera 1 o 2 frases y todo volvía a su lugar. Probablemente podría haber sido una buena psicóloga, pero a la mujer le encantaba su trabajo. Incluso cuando debía tomarse unas merecidas vacaciones, seguía trabajando a media jornada en su fábrica. La dirección necesitaba su experiencia y conocimientos, y a Verónica también le resultaba necesaria esa actividad. Y por supuesto, el colectivo. Como su hijo, era muy sociable y amistosa. Todos querían a Alejandro, pero Verónica parecía sentir una conexión especial con él desde el primer lugar que llegó a la casa. Cuando la mujer meció al bebé en sus brazos o le cantó canciones, se veía tan feliz y tranquila que Laura no podía contener su sonrisa. La joven madre se alegraba de que su hijo fuera tan querido y aceptado. Sentía que era algo necesario, vital para el niño. Laura e Isaac estudiaban. El joven esposo y padre también trabajaba en la misma fábrica donde trabajaba su madre. No es difícil adivinar que fue Verónica quien ayudó a conseguirlo. En este empleo,
La dirección no pudo negarle nada a su empleada, pero Isaac también era un buen tipo, mostró lo mejor de sí mismo. El joven avanzaba rápidamente en la carrera, gracias a su responsabilidad, determinación e ingenio. En la familia de los estudiantes apareció dinero. No una gran cantidad, pero sí propios y separados. Laura e Isaac se sintieron financieramente independientes y se sintieron orgullosos de sí mismos. Y eso fue importante. Verónica subrayaba una y otra vez que Laura e Isaac eran geniales y lo hacían todo maravillosamente. Esto les dio la fuerza y ánimo. Alejandro creció como un niño astuto, curioso y rápido. Laura lamentaba no haber podido disfrutar plenamente de sus años de infancia. De hecho, prácticamente no se tomó una baja maternal. Cuando Alejandro nació, Laura era estudiante y estudiaba mucho. No tuvo la oportunidad de dedicarse por completo a su bebé, como hacen las madres en baja maternal. Y cuando Laura finalmente obtuvo su diploma, Alejandro tenía 3 años, una edad bastante madura para ir al jardín de infancia. Laura estaba preparándose para ir al trabajo. Verónica, por supuesto, le sugería que se tomara su tiempo. «Quédate con tu hijo un año más. ¿Por qué tienes tanta prisa?», decía ella. «Todavía tendrás tiempo para trabajar mucho. Tiene 3 años. Es hora de ir al jardín de infancia», suspiró Laura. En ese momento, realmente quería estar de acuerdo con su suegra. Pero, ¿qué pensarían los demás? Si se quedara en casa, se convertiría en una ama de casa. ¿Para qué estudió entonces? Es pequeño aún. Va a enfermar mucho en el jardín. Mientras el niño se adapta al jardín, es mejor que la madre esté un poco más en casa con él. Laura entendía perfectamente que Verónica veía los verdaderos sentimientos de su nuera y entendía su deseo, por lo que le daba todos estos argumentos. A Laura solo le quedaba estar de acuerdo con ellos, y ahí estaba la felicidad. Pero no. Tanto ella como Isaac decidieron que necesitaban urgentemente su propio apartamento, como todos los demás, y para eso era necesario trabajar mucho. A ambos les resultaba bastante cómodo estar con Verónica, pero querían más. Laura comenzó a trabajar. Alejandro fue al jardín. Al niño le gustaba estar allí. Siempre fue sociable y alegre. Y en el jardín habían niños, actividades, festivales y juegos, todo lo que a Alejandro le atraía tanto. Sin embargo, Verónica resultó tener razón sobre las frecuentes enfermedades. Alejandro, que no había estado enfermo antes de ir al jardín, ahora comenzaba a toser o tener fiebre cada mes. Y a veces, todo junto. Por supuesto, el empleador de Laura no estaba contento con las interminables hospitalizaciones de su joven empleada. La insatisfacción se manifestaba en gruñido e incluso en la privación de bonificaciones. Cada vez que su hijo se enfermaba, Laura, con las manos temblorosas por la emoción, llamaba al jefe y escuchaba sus furiosas diatribas. Y Isaac no podía faltar al trabajo por enfermedad. Su trabajo era demasiado importante y tenía un salario muy bueno. Si él perdía todo eso, su familia tendría que olvidarse por completo de tener su propio apartamento. Por lo tanto, Laura tomaba días de enfermedad en su lugar. Era difícil para ella, muy difícil informar a su jefe sobre su ausencia cada vez. Al ver todo esto, Verónica tomó una decisión seria. «Me voy a tomar unas merecidas vacaciones», anunció ella en la cena. «Ya me cansé, es suficiente». «¿Es por nuestra causa?», preguntó Laura mirando a su suegra. Era una salida maravillosa, simplemente salvación, pero Verónica amaba tanto su trabajo y probablemente lo dejaba solo por su nieto, por todos ellos. «No, ya estoy cansada y no puedo seguir el ritmo de la juventud. Y, francamente, tengo muchas ganas de pasar más tiempo con Alejandro. Él ha crecido, ya se le puede dar para el deporte y hay que hacer cosas con él. Hace mucho tiempo que sueño con esto». Laura casi lloró de gratitud hacia Verónica. Sabía lo mucho que a su suegra le gustaba su trabajo, pero Alejandro, una mujer mayor, también lo amaba. Simplemente no lo demostraba tanto. Desde entonces, la vida se volvió tranquila y pacífica. Laura e Isaac trabajaron mucho y ganaron dinero para comprar un apartamento, mientras que Verónica se encargaba de la casa y de Alejandro. El nieto y la abuela parecían estar en la misma sintonía. A veces, Laura sentía que se entendían sin palabras. Se miraban y de repente ambos sonreían, como si hubieran intercambiado una broma divertida.
Verónica inscribió a Alejandro en patinaje artístico y lo llevaba a entrenar todas las noches. El niño se endureció y las enfermedades interminables cesaron. Laura e Isaac estaban muy contentos con este hecho. Pronto, los jóvenes esposos realizaron su sueño de comprar su propio apartamento. Por decisión mutua, estaba ubicado en una casa contigua a la de Verónica. A ambos no les gustaba alejarse de la persona que hacía tanto por su familia, por Alejandro. Verónica recibía a su nieto del jardín de infancia y lo llevaba a actividades extracurriculares. Estaba atenta a los intereses de Alejandro. El niño tuvo tiempo de participar en hockey, karate, dibujo y ajedrez antes de ir a la escuela. La abuela le mostraba al nieto lo grande y diverso que era el mundo y le daba opciones. Al final, Alejandro eligió la escuela de ajedrez y la natación y tuvo éxito en ambos. Alejandro creció inteligente, fuerte, deportivo. En gran parte fue gracias a su abuela. Los padres de Laura, por supuesto, también amaban a Alejandro y él a ellos, pero estas relaciones no eran tan cálidas, profundas y sinceras como las que se formaron entre el niño y Verónica. La madre y el padre de Laura todavía eran padres jóvenes. Su atención se centraba en Rodrigo y Eva, lo cual era bastante natural. Los adolescentes, a diferencia de Laura, tranquila, necesitan atención de su madre y su padre. Pero Verónica se enfocó completamente en Alejandro, lo cual Laura estaba inmensamente agradecida. Alejandro creció y deleitó a sus parientes. Era guapo, astuto, ingenioso, un excelente estudiante y ganador de numerosas olimpiadas de física y matemática. Ya sea que las constantes lecciones con Verónica dieran ese resultado, o si los genes de su abuela, ingeniera, se manifestaron, o todo junto. ¿Qué diferencia hace? Lo importante es que Alejandro era un chico adorado. Estudió mucho, pero también encontró tiempo para hacer deportes y reunirse con amigos, de los cuales siempre tenía suficientes. A Verónica le gustaba recibir a los niños en su casa, darles café y hablar con ellos. Los amigos de Alejandro amaron a su abuela. Laura escuchaba los relatos de sus amigas y colegas sobre sus suegras y se asombraba. ¿Realmente sucede así? Y también se alegraba. Se alegraba de haber tenido tanta suerte con la madre de Isaac. Laura podía discutir cualquier problema con Verónica. Ella siempre escuchaba atentamente a su nuera y encontraba las palabras adecuadas para apoyarla. Eso era invaluable. Y lo que Verónica hacía por Alejandro, Laura no podía expresar su gratitud con palabras. Una vez, Isaac y Laura quisieron tener otro hijo. Alejandro ya tenía alrededor de 10 años y pedía mucho un hermano o una hermana, pero preferiblemente un hermano, por supuesto. Sus padres eran jóvenes. Ambos tenían un trabajo estable, un apartamento, un coche y una cuenta bancaria sólida. ¿Por qué no? Pero no pudo ser. Laura tenía algunos problemas de salud femenina. Intentó tratarse. Incluso voló a la capital para hacerse una revisión, pero no funcionó. Tuvieron que resignarse al hecho de que Alejandro seguiría siendo hijo único. Laura acarició la mano de su hijo, que descansaba sobre la sábana. La palma estaba caliente, pero Alejandro no parecía sentir nada. ¿Sería más fácil para ella ahora si tuviera otro hijo? Es difícil de decir. ¿Y para qué? De todos modos, no tiene otros hijos y no se espera que tenga más. Y Alejandro tampoco estará aquí pronto. Él prácticamente ya no está. Cuando ocurrió este desastre, Laura esperaba desesperadamente que todo se arreglara, pero durante la última semana se ha resignado dolorosamente a la terrible verdad. Alejandro ya no está. Es difícil de creer cuando está ahí, frente a ti respirando. No por sí mismo, sino con la ayuda de una máquina, pero respirando. Cuando Laura vio a su hijo por primera vez después del accidente, después de la operación, respiró aliviada. Alejandro, por otro lado, simplemente dormía. No tenía heridas terribles, su rostro estaba tranquilo, incluso sereno. Seguramente se despertará, abrirá los ojos, mirará a sus padres, sonreirá con su amplia sonrisa, sus mejillas formarán los mismos hoyuelos que la matrona notó en los primeros minutos después de su nacimiento. Pero las palabras del médico le quitaron toda esperanza. Alejandro no tuvo la culpa del accidente. Tarde en la noche, fue a buscar a sus amigos al club. Algo desagradable les había sucedido, ya sea que los robaran o algo más. En resumen,
Los jóvenes no tenían dinero para un taxi. Alejandro estaba estudiando para un examen en ese momento. Estaba estudiando sus notas. Se alegró de tener la oportunidad de distraerse y descansar un poco. Laura dejó ir a su hijo con un corazón ligero. Ella también llegó tarde a la cama, viendo su serie favorita en su tableta, pero Isaac ya estaba durmiendo. Tenía que estar en el trabajo temprano en la mañana. Las calles estaban casi vacías a esa hora. Laura lo sabía con certeza. Nada malo debía pasar. Alejandro todavía no se había acostumbrado completamente a la idea de ser un feliz propietario de un auto. El joven había trabajado duro para conseguirlo. Mientras estudiaba en la universidad, trabajaba como bartender en un café. Trabajaba por las noches después de la escuela. Necesitaba el dinero para su propio automóvil. Por cierto, parece que fue en ese bar donde Alejandro conoció a esa chica. O tal vez no, tal vez fue en la universidad. Ahora nunca lo sabremos. No le había hablado de ella a sus padres, pero Verónica quizás sabía algo. Alejandro siempre confiaba en ella con sus secretos más íntimos. Laura no estaba celosa. Al contrario, le gustaba que su hijo tuviera a alguien tan cercano. Era evidente que Alejandro había tenido una relación romántica, algo serio. Laura lo notó por algunos signos indescriptibles. Las conversaciones nocturnas por teléfono en un tono especial, una sonrisa misteriosa que a veces aparecía en la cara de Alejandro. Laura no presionó a su hijo. Llegará el momento en el que él mismo le contará todo. ¿Por qué invadir la mente de un hombre adulto? Laura esperaba que esta chica fuera buena, amable y que también amara a Alejandro. Soñaba con que su hijo los presentara pronto y que ella demostrara el mismo tacto y sabiduría que Verónica en su momento. Pero eso nunca sucedió. Desde la infancia, Alejandro soñaba con coches. Incluso cuando era muy pequeño, a menudo pedía a su abuela o a sus padres que lo llevaran al parque de atracciones. Naturalmente, su atracción favorita allí era la pista de carreras. La atenta Verónica fue la primera en notar que su nieto manejaba su automóvil con gran habilidad. Luego lo notaron sus padres. Los juguetes favoritos de Alejandro siempre fueron los autos. Cuando creció, su pasión no desapareció. A los 13 años, tan pronto como sus pies alcanzaron los pedales, Alejandro convenció a su padre para que lo enseñara a conducir. Y por supuesto, apenas cumplió 18 años, obtuvo su licencia de conducir. El examen en la escuela de manejo fue muy fácil para él. Nada era difícil para alguien que había estado conduciendo desde la adolescencia. Alejandro disfrutaba conduciendo el coche de su padre, pero siempre había soñado con tener su propio automóvil. Incluso se había convertido en barman para lograr su sueño. Aunque era difícil compaginar trabajo y estudios, Alejandro siempre se había caracterizado por ser una persona decidida e independiente desde su infancia. De hecho, esas cualidades fueron inculcadas en él por Verónica. A pesar de que su abuela siempre estuvo a su lado, Alejandro no creció siendo un nieto mimado y consentido. Sabía hacer todo por sí mismo: cocinar, limpiar, incluso reparar el grifo. Verónica nunca hizo nada por él, sino que lo enseñó a ser independiente y le dio libertad. Cuando Alejandro finalmente compró su propio coche, la felicidad no tenía límites. Se sentía como un ganador. Sus padres y su abuela estaban sinceramente felices por él. Y por supuesto, se sentían orgullosos de tener un hijo y nieto tan decidido. El coche era viejo, pero todavía fiable, y a Alejandro le gustaba mucho el aspecto de su vehículo. Lo mejoró un poco. Puso un potente equipo de música. Pintó las ventanas traseras, pintó y cambió algunas cosas. Aún no se había acostumbrado completamente a la idea de que ese hermoso coche era suyo. Se alegraba de tener la oportunidad de conducir su propio vehículo en todo momento. Así fue también en esa noche. Sus amigos le pidieron que los recogiera y Alejandro no pudo negarse. «Volveré en una hora», le dijo a Laura mientras se dirigía hacia la puerta de entrada. Laura sonrió a su hijo y le pidió que fuera cuidadoso. No tenía ninguna premonición. Simplemente siempre le decía a Alejandro esa frase cuando salía de casa. Automáticamente, una y otra vez. En ese momento, la mujer no sabía que esa sería la última vez que hablarían. La próxima vez que vería a su hijo, estaría durmiendo y envuelto en cables. El teléfono sonó aproximadamente una hora después de que Alejandro se fue. Laura pensó que era su hijo, probablemente decidiendo ir a algún lugar con sus amigos, por lo que llamó para avisarla.
y que no se preocupara. Pero la pantalla del teléfono mostraba un número de Alejandro, pero una voz desconocida, de mujer, hablaba por el otro lado. Probablemente era la médica que había llegado al lugar del accidente en la ambulancia. Le informó que había habido un choque en una intersección y que Alejandro estaba inconsciente, siendo llevado al hospital. Laura tenía un mal recuerdo de los acontecimientos posteriores. Parece que ella gritó, lo que despertó a Isaac. Juntos fueron al hospital. Mientras viajaban y buscaban información sobre su hijo, Alejandro estaba en la mesa de operaciones. En el pasillo de la sala de operaciones estaban sus amigos, los mismos por los que él había ido. Ellos también estaban en el coche, pero no resultaron heridos en absoluto. Así es como sucede. Los chicos parecían culpables, pálidos y silenciosos. Uno de ellos no podía contener las lágrimas. Fueron ellos quienes contaron a Laura e Isaac lo que había sucedido. Alejandro sufrió el accidente en su coche directamente en el cruce. Mientras el semáforo estaba en rojo, un todoterreno a toda velocidad arrolló al coche. El conductor era un chico borracho que volvía a casa desde la discoteca. El culpable del accidente apenas podía mover la lengua. Había bebido mucho y parecía que ni siquiera se daba cuenta de lo que había hecho. La parte trasera del coche quedó completamente aplastada. Uno de los chicos fue salvado por el hecho de que milagrosamente despegó afuera durante el choque. Solo tenía raspaduras en las manos y los pantalones desgastados en las rodillas. El otro pasajero tampoco resultó herido, pero Alejandro sí. No había lesiones visibles en él, pero perdió la conciencia. De las conversaciones de los médicos, los chicos entendieron que algo serio le había pasado a su amigo y ahora estaban sentados junto a sus padres frente a la puerta del quirófano, esperando un resultado favorable. Laura rezaba entonces. Era la primera vez que lo hacía, pero las palabras necesarias surgían por sí solas en su mente. Pedía a las fuerzas superiores que dejaran a su hijo con vida. En principio, este deseo se hizo realidad. Alejandro sobrevivió, pero está vivo, en estado crítico, pero estable, explicó el cansado médico saliendo del quirófano. Pero necesitamos hablar en mi consultorio. Y allí, detrás de la puerta cerrada, el médico reveló la verdad a los padres desconcertados. Alejandro tenía una fractura en la base del cráneo. El tallo cerebral había sido afectado. Era una lesión grave. Si el chico sobrevivía, lo cual era muy improbable, quedaría como un inválido profundo. Laura lloró allí mismo, en la consulta. Isaac la sostenía fuertemente en sus brazos, pero él también estaba al borde del colapso. La mujer lo sentía. Siempre hay un lugar para un milagro en la vida, dijo el médico severo de manera inesperada. Tengo mucha experiencia, he visto de todo en mi vida. Las cosas no van bien para el chico, pero haremos todo lo que podamos. Y no pierdan la esperanza. Los padres desconsolados se fueron a casa. Hace solo unas horas, su vida era feliz y tranquila. Un segundo después, el mundo se volteó y de repente se volvió gris, triste e insondable. Si antes Laura soñaba con que su hijo se educara, se convirtiera en un ingeniero solicitado y por supuesto rico, y se casara, ahora solo esperaba que se recuperara y al menos reconociera a su padre y a ella. Verónica llamó temprano en la mañana. Laura miró la pantalla del teléfono y no se apresuró a responder. ¿Cómo le diría a su suegra lo que había sucedido esta noche? La verdad, podría ser muy perjudicial para la salud de una persona tan mayor. Alejandro era todo para ella, la luz en su ventana, la alegría y su felicidad. ¿Cómo le comunicaría que ya nunca sería el mismo si es que sobrevivía? Isaac respondió. Laura no escuchó sobre qué hablaba con su madre. Eso era demasiado difícil para ella. La mujer yacía en la cama de su hijo, abrazando firmemente la almohada que conservaba su aroma, y volvía a rezar. Mamá lo sintió. Isaac entró en la habitación de Alejandro y se sentó en el borde de la cama junto a su esposa. Alejandro se le apareció a ella en sueños y dijo que estaba en problemas. No puedo creerlo. Sí, fue sorprendente, pero Laura no tenía fuerzas para experimentar emociones sobre eso. Días pesados de espera pasaron. A Alejandro le realizaron varias operaciones cerebrales. Su estado no empeoró, pero tampoco mejoró. Isaac y Laura se sobresaltaban con cada llamada. A ambos les parecía que era del hospital. ¿Qué noticias podrían tener? Alejandro parecía estar vivo, pero tampoco del todo. En cualquier momento podía despertar o
Por eso sus padres estaban tan angustiados cuando sonaba el teléfono. Cada día iban a ver a su hijo. El médico les recomendó hablar con él, sostener su mano. El doctor ordenó que los padres puedan entrar a la unidad de reanimación. A veces ayuda, les decía a Laura e Isaac, la presencia de los seres queridos ayuda a recuperarse. Y las personas que salen del coma a menudo dicen que recuerdan lo que sucedió a su alrededor. A diferencia de muchos de mis colegas, creo que es importante estar cerca del paciente en este periodo crítico. Laura e Isaac estaban juntos. Verónica también quería venir, pero sus hijos la desalentaron. A ninguno de ellos les gustaría que la abuela viera a su nieto en ese estado. Su corazón podría simplemente no soportarlo. Ellos, jóvenes, apenas se las arreglaban cómo hablar de una persona mayor, pero, sorprendentemente, Verónica lo manejó bien. En momentos difíciles, ella estuvo allí con Isaac y Laura. Les recordaba que debían comer, limpiaba su apartamento, los distraía con conversaciones. Junto con Laura, Verónica buscaba en internet. La abuela y la madre buscaban información sobre lesiones similares a las que Alejandro había sufrido. Hubo poco alentador, pero había algo. Hubo casos aislados en los que las personas se recuperaban por completo en situaciones similares. La esperanza seguía existiendo, y las mujeres seguían aferrándose a ellas con todas sus fuerzas. Y luego, aproximadamente 2 meses después, cuando todos se habían acostumbrado un poco en esa realidad, otra sacudida. Alejandro sufrió un edema cerebral. Lo revivieron apenas durante la noche, pero las consecuencias resultaron ser catastróficas. La actividad cerebral desapareció por completo. El corazón latía como un reloj. Todos los demás órganos también cumplían sus funciones. Pero todo esto era inútil, porque el principal controlador, el cerebro, había muerto efectivamente. Laura lloraba en voz alta al enterarse de esta noticia. El médico le llamó y le informó el cambio de la condición de Alejandro temprano por la mañana, cuando ya estaba amaneciendo. Isaac, al principio, pensó que Alejandro ya no estaba. Se asustó y se puso pálido. Luego, al darse cuenta de que su hijo seguía vivo, se ofreció a ir a verlo de inmediato. Alejandro, exteriormente, no había cambiado. Los mismos ojos cerrados, la misma expresión tranquila en su rostro. Simplemente estaba durmiendo. Pronto se despertaría. Pero el médico ya no dio ninguna posibilidad de un resultado favorable. No habló más sobre el milagro y no recomendó hablar con el paciente. El cerebro está muerto. Es irreversible. Debe firmar los papeles para desconectar a su hijo del soporte vital, dijo el médico con firmeza mirando a Laura. No, dijo Laura con determinación, mirando al médico. Nunca estaré de acuerdo. Isaac la apoyó en ese momento. Era difícil creer que todo había terminado cuando Alejandro, tan vivo y cálido, tan cercano, yacía en una cama de hospital respirando. El médico suspiró tristemente, sacudió la cabeza y cubrió su rostro con las manos. Un gesto fugaz. Era evidente que también le resultaba difícil en esta situación. Hablaremos más tarde, finalmente dijo el hombre con bata blanca. Necesitan acostumbrarse a esta idea y asimilar la información. Lo entenderá todo. Le recomiendo que busque ayuda en un psicoterapeuta. Esto es difícil. Necesita pensar en sí misma también. Laura se convirtió en una masa de dolor constante. No podía comer, beber o hablar. La mujer apenas recordaba todo. A través de la niebla gris, a veces veía las caras preocupadas de su madre, su padre, Isaac y Verónica. Por supuesto, también estaban cerca. Una reunión tras otra. Isaac, los padres, Verónica. Llamaban a otros médicos de otras ciudades. Se convocaban comisiones médicas para examinar a Alejandro de arriba a abajo. El veredicto de los médicos era inequívoco. No había esperanza. Mantener la vida del joven en ese estado era absurdo. Isaac, que había tomado la decisión fatal antes, comenzó a insinuarlo suavemente a su esposa. Ella se resistió, gritó a su marido, lo insultó, incluso lo culpó de lo que le había pasado a Alejandro. Él guardó silencio y la miró con unos ojos llenos de dolor, y luego volvió a hablar de lo egoísta que era prolongar el sufrimiento de alguien que nunca volvería en sí. ¿Y qué pasa con los milagros? El doctor mismo lo dijo. Laura no se rendía. Eso fue antes de que su cerebro. Entonces sí, todavía había esperanza. Y aún la hay, insistía la madre desconsolada.
No podía aceptar el hecho de que su hijo ya no estaba. Cada día lo veía, cálido, vivo, suyo. Alejandro parecía estar durmiendo profundamente. ¿No podía la medicina moderna, con todos sus avances, salvar a su hijo? No podía ser. Laura incluso se puso en contacto con profesores extranjeros, les mostró los resultados de los análisis y otras investigaciones, pero la respuesta fue la misma: no hay esperanza. Un día, la mujer de repente aceptó la terrible verdad. Ya no le quedaban fuerzas para pelear. Pero no se trataba solo de eso. Se dio cuenta, comprendió que ya no podía traer de vuelta a Alejandro. Se habían gastado tanto dinero y tiempo tratando de encontrar, aunque fuera un destello de esperanza, obteniendo una oportunidad mínima, pero todos los hechos apuntaban a que salvar a Alejandro era imposible. De toda la familia, aparte de Laura, parece que solo Verónica no había aceptado la verdad. Pero ¿qué se puede esperar de una anciana? Ella prácticamente había criado a Alejandro desde su nacimiento. Por supuesto, la abuela no podía creer que su nieto ya no estaba. Verónica, a pesar de todo, tenía esperanza, rezaba, buscaba información en internet, buscaba médicos y curanderos que estuvieran dispuestos a tomar un paciente tan complicado. Antes no era supersticiosa ni religiosa, pero de repente se convirtió en una asidua asistente de los servicios en la iglesia local. También acudía a divinas. Una de ellas, una estafadora por supuesto, dio esperanza a Verónica. Vio bisnietos en su futuro. Y como Alejandro era el único nieto de la anciana, no había nadie más para decirle bisnietos. De esto, la anciana dedujo que Alejandro iba a vivir. Verónica se aferró a esta frágil esperanza, creyó en la adivina e incluso se volvió más fuerte y compuesta. Laura estaba agradecida a su suegra por tener tanta fe en Alejandro, pero ese día entendió que todo había terminado. La realización vino repentinamente. Laura suspiró profundamente. Se secó las lágrimas y llamó a Isaac. Él, a diferencia de ella, seguía trabajando durante esos 2 meses tan difíciles. El hombre se perdía en las tareas rutinarias. Le gustaba la fatiga física y mental. Pero Laura no podía concentrarse en sus deberes laborales. Agradeció al jefe por no despedirla, sino simplemente enviarla de vacaciones no remuneradas por tiempo indefinido, entendiendo que ella necesitaba tiempo para recuperarse. Y aquí están Isaac y Laura sentados junto a la cama de Alejandro. Él ha adelgazado mucho durante estos 2 últimos meses. Yace bajo una sábana blanca, tan delgado y pálido. Ahora el chico se parece poco a su yo anterior. Siempre estaba lleno de energía. Sonreía constantemente, contagiando a los que lo rodeaban con su positividad. Gracias a sus clases de natación, Alejandro tenía una excelente figura. Y cómo se vestía con estilo. Los músculos debajo de su camiseta, su caminar ligero, su mirada segura, su encantadora sonrisa. Las chicas simplemente se daban vuelta por él. Laura estaba tan orgullosa de su hijo. Estaba segura de que tenía una larga vida feliz por delante. Por supuesto, feliz. ¿Cómo podría no ser feliz un chico así? Pero el destino tenía otros planes. Hoy, desconectarán a Alejandro de las máquinas de soporte vital. Los médicos han dado a los padres tiempo para despedirse, sostener a su hijo por última vez, tal vez decirle algunas palabras. No todos los seres queridos tienen la oportunidad de despedirse así, y luego todo terminará. Lo único reconfortante es que Alejandro no sentirá nada. Ya no siente nada desde hace mucho tiempo. A Verónica han decidido no contarle nada sobre esto. Dirán después que su corazón falló, o algo más sucedió. Cualquier cosa puede pasar con un paciente postrado en cama, en un profundo coma. Es mejor que ella no lo sepa. Todavía cree en el milagro. Laura acarició la mano de su hijo. Deseaba que aquellos momentos duraran para siempre. Ojalá el tiempo se detuviera justo ahora y no llegara ese momento terrible cuando... Pero todo eso eran tonterías de su imaginación. Tenía que ser realista. Tenía que seguir siendo fuerte por Isaac, por sus padres, por Verónica, finalmente. En estos momentos, Laura sentía que su vida perdería todo sentido con la partida de Alejandro. Fue en esos meses cuando se dio cuenta de que los últimos 20 años había vivido solo por su hijo y que todo lo que había hecho había sido por él. Todos sus planes y sueños por el futuro estaban relacionados con Alejandro, solo con él. ¿Y ahora? ¿Significaba eso que no había futuro? Pero no había nada que hacer.
Las cosas sucedían así, y no había salvación de ello. Laura estaba arreglando la almohada debajo de la cabeza de Alejandro cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. La mujer se sobresaltó. ¿Ya era hora? Pero les habían prometido 1 hora para despedirse, y aún no habían pasado ni 20 minutos. Isaac también se sorprendió ante el sonido inesperado. Los nervios de ambos esposos estaban al límite. Verónica irrumpió en la habitación, seguida de una enfermera preocupada. «Salgan de aquí. Aquí están sus representantes legales. Déjenlo en paz. Todo está bien», aseguró Isaac a la enfermera. «Es su abuela. También tiene derecho». Como quiera, encogió de hombros la joven rechoncha con bata blanca, que ajustaba su figura. Salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué están haciendo?». Verónica se abalanzó sobre los hijos. «¿Por qué han dado su consentimiento para desconectarlo?». «Porque no hay otra opción», respondió Laura. Estaba en un estado tal que ni siquiera se preguntó cómo Verónica se había enterado de lo que estaba sucediendo. «Él ya no es Alejandro», dijo Isaac, moviendo la cabeza. «Alejandro ya no está aquí. ¿Por qué torturar el cuerpo?». «Alejandro está aquí», cortó Verónica. «Simplemente está lejos ahora. No puede llegar hasta nosotros. Pero ha logrado algo después de todo». Laura miró fijamente a su suegra. ¿Qué le había sucedido? Durante toda su vida, Verónica había sido la persona más cuerda que Laura había conocido, y de repente estaba hablando de cosas extrañas. «Mamá, cálmate», intentó razonar Isaac con su madre. «Escúchame», exigió Verónica. «Simplemente escucha. ¿Tenemos tiempo?». Los padres de Alejandro asintieron en silencio. Entonces, Verónica se acercó a su nieto y lo abrazó por primera vez durante todo el tiempo. «Pobrecito. Cuando regreses, tendrás que trabajar duro, pero te recuperarás. Eres fuerte, ¿verdad?». Isaac y Laura intercambiaron miradas. El comportamiento de Verónica los preocupaba cada vez más. «¿Por qué me miran como si estuviera loca?», preguntó ella. «¿Creen que me he vuelto loca a raíz de la tragedia?». «No lo negaré. Hace poco estuve cerca de eso. Incluso iba a ir al médico. No podía manejar mi dolor. Pero hoy algo sucedió». Y Verónica contó una historia absolutamente sorprendente. Por la noche, se fue a dormir como de costumbre, tomando una pastilla para dormir. Últimamente, Verónica no podía dormir sin medicación, ya que pensamientos demasiado pesados se acumulaban en la cabeza de la anciana. Antes de dormir, Alejandro, su amado y único nieto, era su alegría, su esperanza y felicidad. Verónica soñaba con caminar en su boda e incluso cuidar a sus bisnietos. Quería ver a su nieto convertirse en un hombre respetado. Sin decirle a nadie, la mujer abrió una cuenta especial. Para el momento del accidente, había ahorrado una cantidad sólida. La abuela amorosa quería hacerle un regalo a su nieto para su boda, pero ocurrió esta tragedia y todo el dinero se fue en consultas médicas y tratamientos. No, Verónica no podía aceptar lo que le había pasado a Alejandro y pensaba que Laura lucharía por él hasta el final. Estaba segura de eso. Y hoy temprano tuvo un sueño muy extraño. Fue como si no fuera un sueño incluso. Todo a su alrededor parecía demasiado real. Verónica se trasladó a alguna otra dimensión. La mujer se encontró en un amplio prado. Hacía calor. El verano estaba en pleno apogeo. Al parecer, las nubes flotaban perezosamente en el cielo azul brillante. Los grillos chirriaban en la hierba, que acariciaba agradablemente los pies descalzos de Verónica. La mujer podía sentir claramente el olor de las plantas calentadas por el sol, adivinando el aroma del ajenjo y el trébol. Los olores no pueden ser un sueño, ¿verdad? Tampoco lo es la brisa y todos esos sonidos. Verónica miró sorprendida a su alrededor. A lo lejos se podían ver techos puntiagudos. De algunas chimeneas salía humo. Parecía que había un pueblo allí. Detrás del pueblo, el bosque oscurecía, y al otro lado de Verónica, detrás de las colinas cubiertas de arbustos, se elevaban las tuberías rojo-naranjas de la fábrica. En el prado mismo, cerca de Verónica, se erguía una alta torre de agua. Por alguna razón, estaba alejada del pueblo. O tal vez era una construcción abandonada desde hace mucho tiempo, porque parecía demasiado vieja, inclinada y desmoronada. Verónica entendió de inmediato que no era casualidad. Algo iba a suceder ahora. Y en efecto, la anciana no se dio cuenta en qué momento, pero en el horizonte, desde el lado de las colinas y las chimeneas de una fábrica lejana, apareció un punto oscuro. Se acercaba cada vez más.
Crecía. Pronto ya se podía distinguir una silueta humana. Verónica lo reconoció de lejos. Por su forma de caminar, supuso era Alejandro, querido, familiar, sano. El corazón de la anciana se contrajo dolorosamente. Las lágrimas se asomaron a sus ojos. Verónica entendía con la mente que su nieto estaba ahora en cuidados intensivos, envuelto en cables. Así que todo era un sueño, aunque muy realista. Mientras tanto, Alejandro se acercó con su abuela. La miraba con una sonrisa un poco triste. Había tanto amor, tanta ternura en sus ojos. Verónica quería abrazar a su nieto, pero este se apartó habilidosamente. Si me tocas, desapareceré. Abuela, yo también quiero abrazarte, pero por ahora no es posible, no aquí. Alejandro, mi sol, ¿cómo estás allí? Las palabras salieron de Verónica entre sollozos, sacudiendo todo su cuerpo. Quería calmarse y hablar tranquilamente con Alejandro, pero no podía. ¿Cómo pasó esto? Lloriqueaba la anciana. ¿Por qué? El nieto la miraba con compasión y amor, esperando a que la abuela se calmara un poco. Claramente había una conversación importante con ella. Se podía sentir. ¿Te duele? Finalmente preguntó Verónica, una de las muchas preguntas que la atormentaban. Alejandro negó con la cabeza. ¿Volverás? La respuesta a esta pregunta preocupaba más a Verónica. No lo sé. Encogió de hombros el joven. Estoy intentando, buscando una salida. Qué guapo era. El sol de julio había bronceado su piel con un tono agradable. Su cabello se había quemado ligeramente. Te extrañamos y te queremos mucho. Regresa pronto, te lo ruego. Lo intentaré. Alejandro, ¿quieres decirme algo, verdad? Sí. Estoy tan feliz de haber podido llegar hasta ti. También intenté hablar con mamá y papá. Al principio no quería preocuparte, pero allí encontré una pared sorda. Y aquí, de repente, fue fácil llegar hasta ti, aunque tenemos poco tiempo. Y yo con mis lamentos. Cuéntame pronto. ¿Entiendes, abuela, mamá y papá han perdido la fe? No hace mucho, pero la han perdido. Lo sentí. Y luego supe que quieren desconectarme de los aparatos. Y entonces bueno, tú entiendes, me iré para siempre. Pero no puedo, es demasiado pronto para mí. Tengo asuntos pendientes aquí. ¿Quieren desconectarte? Verónica, impresionada por la revelación de su nieto, ni siquiera prestó atención a la segunda parte de su frase, la que hablaba de sus asuntos inconclusos. Sí. No es verdad. Laura, tu madre, y yo estamos en contra. Tal vez Isaac tenga dudas, pero Laura y yo estamos luchando por ti. Mamá también ha perdido la fe. Está cansada, muy cansada. Le resulta tan difícil, peor que a ti, abuela. Tú tienes mucha esperanza y fe. Mamá es más débil. ¿Y cuándo quieren hacerlo? De repente, Verónica creyó completamente las palabras de su nieto. Recordó cómo Laura había estado distante e indiferente últimamente. Podría haber sospechado que su nuera estaba completamente rota. Mañana, ya mañana, o mejor dicho, hoy. Después de todo, ahora es de noche allí, en tu mundo. No se lo permitiré, declaró Verónica con confianza. No lo permitiré por nada del mundo. Estoy aquí por eso. Deténlos. Volveré. Encontraré una solución. Después de todo, tengo un asunto urgente aquí. ¿Cuál? No te lo he contado. No tuve tiempo. Simplemente me encontré con una chica. Es muy buena. Probablemente no hay muchas así. Se llama Paulina. Vino del pueblo a la ciudad a estudiar. Me enamoré, abuela. De verdad, nunca había sentido algo así antes. Las anteriores no cuentan. Cerca de ella me sentí fuerte, prácticamente omnipotente. Verónica sonrió escuchando a su nieto. Sonrió a pesar de las terribles circunstancias de este encuentro, que tal vez fue, tal vez no. Estaba contenta de que su nieto pudiera experimentar tales sentimientos. Algunos nunca tienen esa felicidad en toda su vida. Empezamos a salir. Me sentí el hombre más feliz del mundo. Paulina también me amaba, lo sé con certeza. Era tan modesta, tan suave, tan vulnerable. Quería protegerla y cuidarla. Y luego, de repente, decidió romper nuestra relación. ¿Cómo? Suspiró Verónica. Dijiste que ella también te amaba. Y todavía lo hace, sonrió Alejandro. Ahora estoy seguro. Ahora he visto y aprendido mucho, lo que antes no podía imaginar.
¿Por causa de tu nuevo estado? ¿Es por eso que ahora sabes todo? Verónica preguntó. El nieto asintió. Una vez, Paulina simplemente desapareció. Desapareció sin siquiera avisar. Después fui a la universidad. Ella recogió sus documentos de la universidad. Aunque siempre había estudiado muy bien. Paulina soñaba con convertirse en una abogada exitosa y avanzaba hacia su objetivo de manera sistemática. Fue extraño. Y luego su amiga me entregó una nota. En ella, Paulina dijo que estaba harta de todo, estudiar, la ciudad, yo. Pidió que no la buscara, que la olvidaran y la perdonaran. La chica que me miraba con tanto cariño y amor no podía haber escrito algo así. Pero esa era la letra de Paulina, su mano. ¿Y cómo lo sobrellevaste? Y aún no lo he superado del todo. Para distraer mi mente, me concentré en mis estudios y comencé a reunirme más con mis amigos. Exteriormente, creo que me mantuve bastante bien. Realmente lo hiciste bien, confirmó Verónica. Ni siquiera notamos nada, ni siquiera yo. Aunque sabes como siempre te siento. Lo sé, estuvo de acuerdo Alejandro. Tal vez por eso encontré el camino hacia ti. Bueno, aquí está. Estaba muy preocupado. Extrañaba su voz, sus ojos, su tacto. Y luego me pasó esto, el accidente. Al principio no entendía nada. Flotaba en algún tipo de niebla gris. A veces escuchaba voces, reconocía a ustedes, a mi familia. Y luego, de alguna manera, todo se aclaró y entendí todo, vi todo. Verónica sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Dejaban senderos húmedos detrás de ellos. Tales sensaciones reales simplemente no podían ser un sueño. No tenemos mucho tiempo, de repente se preocupó Alejandro. Escucha y recuerda. Paulina vive en este mismo pueblo, detrás de nosotros. Está en una situación desesperada. Ha sucedido una gran desgracia en su vida. Necesita mucha ayuda, mucha. Y yo estoy allí tumbado, completamente conectado. Ni siquiera puedo mover un dedo. En estas palabras, Alejandro frunció el ceño con disgusto. No puede manejarlo sola. Ya no puedo ayudarla por ahora. Por favor, ayúdenla ustedes y no me desconectes. No me sueltes, abuela. Volveré, definitivamente volveré. Por ti, por Paulina y por nuestro hijo. ¿Tienes un hijo? Se sorprendió Verónica. Probablemente se veía bastante divertida en ese momento, porque Alejandro de repente sonrió alegremente. Bueno, en realidad sí, lo tengo. Paulina está embarazada. No lo supe hasta después del accidente, y luego muchas cosas se aclararon para mí. Verónica de repente notó con horror que Alejandro se había vuelto pálido. Su nieto estaba perdiendo rápidamente el color y se estaba volviendo transparente. La mujer se dio cuenta de que pronto desaparecería por completo en el aire. ¿Dónde podemos buscarla? ¿Cómo se llama su pueblo? No sé. Alejandro miró con esperanza a su abuela. No sé dónde vive ella. Pero te mostré este lugar. Échale un vistazo. Es exactamente así como se ve. Lo entiendo. Haré todo lo que pueda, aseguró Verónica a Alejandro. Ella tenía muchas esperanzas de que su nieto hubiera escuchado esas palabras antes de desaparecer. Laura e Isaac miraban asombrados a Verónica, después de haber terminado su extraña historia. Mamá, comenzó Isaac, ¿pero tú entiendes que fue solo un sueño? Estás preocupada, así que tu cerebro está buscando formas de hacer que la verdad no sea tan aterradora. No fue solo un sueño, cortó Verónica. Realmente nos encontramos con Alejandro en algún lugar, probablemente entre dimensiones. Eso es lo que creo. Laura buscaba frenéticamente algo en su teléfono, apretando botones y desplazando algunas fotos. ¿Qué estás haciendo? Verónica miró por encima del hombro de su nuera a la pantalla de su teléfono. Estoy viendo las fábricas de nuestra región, respondió ella. Mira, ¿ves esas mismas chimeneas cerca del pueblo? Ahora ambas mujeres miraban atentamente la pantalla. Isaac las observaba con miedo. ¿Realmente su madre y su esposa se habían vuelto locas por la abrumadora tristeza que había caído sobre ellos? Esas son, afirmó Verónica con seguridad, señalando una de las fotografías. Estoy segura de que eran de ese color, rojo-naranja. Esa es la fábrica de ladrillos a 100 kilómetros de aquí. Laura ya estaba leyendo en voz alta la información sobre esta estructura. Isaac entendió que ahora iría a la oficina del director del hospital y pediría que esperara la desconexión, firmaría todo lo que fuera necesario.
Esto, por supuesto, no era normal, pero al mirar a su madre y esposa, el hombre también sintió de repente una sensación de esperanza. Sintió que era necesario darle una oportunidad a su hijo. El automóvil de Isaac se desplazaba por una carretera rural. El sol brillaba intensamente en el cielo, y campos floridos se extendían a ambos lados de la carretera desierta. En el horizonte, a veces aparecían líneas oscuras de cultivos y bosquetes. El jefe de medicina, por supuesto, se sorprendió mucho en ese momento, pero no trató de persuadir a los familiares. Ahora Alejandro tenía tiempo. Nadie lo desconectaría de las máquinas mientras... ¿Y qué era? El plan era sin duda muy extraño. Una anciana desconsolada, la abuela de un chico en coma profundo, tuvo un sueño, simplemente un sueño, aunque realista. Y ahora toda la familia está buscando el lugar de ese sueño. Tonto, por supuesto. Tanto Laura como Isaac tenían muchas dudas al respecto, pero también había esperanza. Si hay al menos una pequeña posibilidad de que todo esto sea verdad, hay que usarla. Es mejor lamentar lo que se hizo que lo que no se hizo, especialmente en una situación como esta. Ahí están esas tuberías. Verónica fue la primera en notar la fábrica en el horizonte, y las colinas alrededor son iguales. Solo no sé de qué lado está el prado de ese sueño. Hay que dar una vuelta alrededor de este lugar. Isaac encogió los hombros. Estaba fingiendo un escepticismo saludable por alguna razón, tratando de demostrar que no creía mucho en esta empresa. Simplemente estaba cumpliendo el extraño deseo de su madre y su esposa. Si las mujeres quieren dar la vuelta alrededor de la fábrica, él dará la vuelta. En realidad, el corazón del hombre latía desesperadamente. Isaac esperaba mucho que notarían la torre vieja del sueño en los alrededores, desmoronándose y aparentemente abandonada. Una señal para encontrar el pueblo donde vive la chica, Paulina. ¿Cómo desea creer en un milagro? El automóvil ya había dado varias vueltas por los alrededores de la fábrica. Nadie vio nada parecido a una torre de agua. Laura casi lloraba. Incluso Verónica parecía perpleja. Y entonces Isaac tuvo una idea. El terreno aquí es montañoso. No se puede notar un lago entero. No digamos una torre vieja. Detuvo el auto y salió al campo. El hombre se dirigió directamente hacia una colina alta cubierta de hierba. Tenía que subir a la cima para ver todo. Las mujeres se quedaron cerca del auto. En primer lugar, Verónica difícilmente habría subido a tal altura. Era fuerte para su edad, pero apenas tendría suficiente fuerza para tal hazaña. En segundo lugar, ambas simplemente tenían miedo. ¿Y si no se ve nada desde la colina? Entonces resulta que toda esta historia es solo el fruto de la imaginación de Verónica. Laura miraba tensamente la figura de su marido. Él subía la colina como una hormiga persistente, cada vez más alto. Y ahora está en la cima, agitando las manos. Parece que incluso sonríe. A esta distancia es difícil distinguir y el sol ciega, pero no hay dudas. Isaac ha visto algo. Ve la torre, sonrió Verónica. Alejandro me señaló el lugar correctamente. Sí, Isaac realmente vio la torre desde la colina, oscura por la vejez, alta y desmoronada, justo como lo había descrito Verónica. En pocos minutos, los tres estaban al pie de la torre. Aquí está. Verónica miraba sorprendida a su alrededor. Qué curioso, es exactamente como en mi sueño. Y allí está el pueblo, donde Alejandro me señaló. A lo lejos se veían los tejados de las casas. El pueblo resultó ser pequeño y bastante desierto. Laura, Isaac y Verónica caminaban por las tranquilas y polvorientas calles esperando encontrarse con alguien. Seguramente todos aquí se conocen entre sí. Los transeúntes seguramente indicarán dónde buscar a esa misteriosa Paulina, si es que existe. Aunque después de que Verónica descubriera el lugar de su sueño, no había duda. Algo extraño e inexplicable estaba sucediendo con los padres y la abuela de Alejandro. Y finalmente, la suerte les sonrió. Encontraron a dos niños de unos 12 años caminando junto a la cerca. Quemados por el sol, descalzos y revueltos, miraron a los extraños con una mezcla de interés y sospecha. «Hola, chicos». Verónica saludó amablemente a los chicos. Los niños respondieron al saludo al unísono. «Estamos buscando una chica sola aquí». Se unió a la conversación Laura. «No somos de aquí, no sabemos dónde vive». «¿Y a quién buscan?», preguntó uno de los adolescentes con firmeza. «Paulina». No recuerdo su apellido. «¿Paulina Santes?», adivinó de inmediato el segundo niño. «Tenemos una aquí,
No hay otras Paulinas. ¿Dónde vive ella? Laura se esforzó al máximo para que su voz sonara tranquila y serena. Todo en su interior se contrajo por la premonición de un milagro. La esperanza de que todo estaría bien con Alejandro volvió a ganar fuerza. Algo increíble e imposible estaba sucediendo. Allí, vive en la calle al final de la calle con el techo verde. Los niños se fueron a hacer sus cosas y los viajeros continuaron su camino. Pronto llegaron a la puerta de la casa que les había indicado los chicos. ¿Qué estamos esperando aquí como tontos? Sonrió Verónica a los niños. Tenemos que llamar. Y la anciana mujer golpeó con cuidado, pero lo suficientemente fuerte, un par de veces en la puerta de hierro. La cerca era alta, sólida. No se podía ver lo que estaba sucediendo en el jardín. Solo se podía adivinar. Después de un minuto, se escucharon pasos ligeros. La puerta chirrió y apareció una chica baja, delgada y de ojos grandes. Llevaba un vestido sencillo de algodón con estampado de trigo y un cabello ondulado del mismo color se derramaba sobre sus elegantes hombros. «Oh», se sorprendió la chica. «Pensé que era Luz quien venía». «¿Eres Paulina?», preguntó Laura. «Sí», asintió la chica. «Creo que los conozco. Tienen un hijo, Alejandro, ¿verdad?». «Sí», respondió Isaac por todos. «Ah, sí, definitivamente. Los he visto en fotos. Él me las mostró. Solo que no entiendo cómo me encontraron y para qué. Necesitamos hablar, cariño», sonrió amablemente Verónica. «Es una historia larga y muy extraña. Pasen». Se apresuró Paulina a dejar entrar a los invitados. El patio resultó ser amplio, luminoso y bien cuidado. Había huertos ordenados, manzanos con frutas maduras a lo largo de la cerca. Cerca de la casa blanqueada con un techo verde había columpios, un tobogán y una escalera de hierro. En una cuerda tensa entre los árboles se secaban prendas infantiles y algunos juguetes estaban tirados aquí y allá. Muñecas, pelotas, coches. Era evidente que los niños vivían en esa casa. «Podemos sentarnos aquí». Paulina señaló con la mano una acogedora glorieta. «Es hermosa», elogió Isaac. Papá la construyó él mismo. Los invitados y la anfitriona emocionada y sorprendida se dirigieron hacia la glorieta. Con qué placer se acomodaron en el cómodo banco amplio. Paulina, en un abrir y cerrar de ojos, escapó a la casa y regresó con una bandeja con una jarra de compota fresca y 4 altos vasos de vidrio. «Aquí tienen. Probablemente quieran beber», dijo la amable y atenta chica mirando a los invitados. A los padres y abuela de Alejandro les gustaba cada vez más Paulina. Verónica suspiró y comenzó su larga e inusual historia. Cuando la anciana llegó al accidente que dejó a Alejandro en coma, Paulina se sobresaltó, palideció y se cubrió la cara con las manos. «No sabía esto», exclamó. «¿Alejandro está vivo?». «Sí, solo que su estado es muy grave en este momento. Parece que está en un sueño profundo, en coma. Los médicos no pueden hacer que él recupere la conciencia», explicó Laura. «¡Qué horror!». Las lágrimas brotaron de los ojos de Paulina. «Quiero verlo. Todo estará bien con él, cariño». Verónica acarició suavemente la mano de Paulina. «Ahora lo sé con certeza. Y tú, no debes preocuparte. Eso es difícil para el niño». Paulina la miró con asombro. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». «Ni siquiera le dije nada a Alejandro. Al principio no tuve tiempo y luego no quise cargarlo con esta carga. De hecho, nadie sabe nada de esto todavía». «¿Cómo?». Verónica sonrió tristemente y continuó su detallado relato con una voz tranquila y reconfortante. Habló sobre el empeoramiento del estado de Alejandro, sobre las numerosas pruebas y juntas médicas, sobre la decisión que tomaron los médicos y con la que finalmente estuvieron de acuerdo los padres de Alejandro. Y luego llegó el momento de hablar de un sueño maravilloso. ¿O no era un sueño? Él me mostró este lugar, habló de ti, pidió que no lo desconecten de los dispositivos porque necesitas ayuda. Alejandro dijo que estabas en una situación desesperada. ¿Es verdad?, preguntó Laura a Paulina, quien asintió con la cabeza. Con ojos muy abiertos, la joven miró a la narradora. Era evidente que lo que había escuchado no le cabía en la cabeza. Era comprensible que fuera difícil de creer, pero ahora tampoco podía negarlo. «Cuéntanos qué te está sucediendo». Tomó la delicada mano de Paulina en la suya. «Ahora no somos extrañas, ¿está claro? Y te ayudaremos, sea lo que sea». «Mi historia no es feliz», finalmente suspiró la chica.
No me gusta quejarme y lamentarme por la vida, pero en estas circunstancias tan increíbles, por supuesto, les contaré todo. Paulina creció en una familia feliz, aunque no rica, con varios hijos. Sus padres trabajaban en el centro del distrito más cercano. Su madre era profesora de historia y su padre trabajaba en la fábrica de ladrillos local, la misma cuyas chimeneas se levantaban detrás de las colinas. Paulina era la hija mayor. Durante mucho tiempo fue la única hija en la familia, y cuando cumplió 10 años, sus padres le hicieron un regalo por el que tanto había soñado. Una hermana. Un año después, Santos tuvo gemelos, un niño y una niña, así que la familia se convirtió en una familia numerosa en solo un par de años. Paulina se ocupó con alegría de los más pequeños. Le gustaba ver cómo crecían, se volvían independientes, mostraban su carácter. Paulina siempre fue buena estudiante. Tenía un sueño, convertirse en abogada y defender a las personas que no tenían dinero para un buen abogado ante la ley. La chica eligió su profesión en 6º grado y avanzó hacia su objetivo sistemáticamente. Nadie se sorprendió cuando la chica talentosa ingresó a la universidad después de la escuela secundaria. Paulina estaba en el 7º cielo de la felicidad cuando se vio en la lista de admitidos. Comenzaba una nueva vida para ella. A la niña del pueblo se le dio un dormitorio. Paulina rápidamente hizo amigos con sus vecinos. Por supuesto, extrañaba a sus padres, hermanas y hermano, pero pronto la vida brillante y emocionante de la universidad la atrapó por completo. Y luego, en su 3er año, Paulina conoció a Alejandro. Se conocieron en un seminario en la universidad, donde había venido un famoso escritor de Inglaterra. Se seleccionaron 10 o 15 estudiantes de cada facultad para asistir a la reunión. Los mejores estudiantes, y entre los seleccionados estaban Paulina y Alejandro. Resultó que estaban sentados juntos en la conferencia, en sillas contiguas, de manera que a veces sus hombros se rozaban accidentalmente. Paulina inmediatamente se sintió atraída por este chico simpático y sonriente, secretamente admirando su perfil, y cada vez que él accidentalmente tocaba su mano, el corazón de la chica comenzaba a latir fuertemente. Paulina no esperaba la atención de este apuesto hombre. Era demasiado carismático y con estilo, seguro de que tenía multitudes de admiradoras persiguiéndolo. No, este chico no era para ella, y fue una sorpresa para ella cuando cerca del final de la conferencia, Alejandro le propuso escapar. «Es aburrido aquí, ¿verdad?», susurró él, mirando a Paulina. Al principio, ella no entendió el significado de sus palabras. El simple hecho de que este chico guapo la mirara, hablara con ella, parecía algo increíble. Alejandro repitió la pregunta y Paulina finalmente sonrió y asintió. «Propongo que nos escapemos silenciosamente de aquí», dijo astutamente el chico. «¿Vienes conmigo?». Por supuesto. Paulina dijo que sí. Ahora lo seguiría hasta el fin del mundo, porque nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con otra persona. Ese día, después de escapar de la conferencia, que prometía ser interesante y brillante, pero resultó ser aburrida, se conocieron. Al principio, solo se presentaron, nada más. Eso fue suficiente para que se dirigieran uno al otro. Los jóvenes caminaron por la ciudad, admirando las fuentes que todavía funcionaban. Muy pronto llegaría el verdadero otoño con lluvias prolongadas y nubes, pero por ahora era septiembre y el verano aún no pensaba en irse. Alejandro trató de Paulina con helado. Caminaron por la amplia calle principal, se rieron y de vez en cuando arrancaron trozos de los cucuruchos para lanzarlos a los audaces gorriones que los acompañaban. Paulina se sorprendió a sí misma. Siempre había sido una chica tímida y reservada, especialmente en su trato con los chicos, pero aquí, junto a Alejandro, por alguna razón, se sentía tranquila, natural, relajada, como si se conocieran desde hace 100 años. Alejandro también se comportaba como si fueran cercanos. Pero Paulina decidió en ese momento que simplemente era él quien era tan seguro y liberado. Llegó la noche, y a los jóvenes no les apetecía separarse. «Me siento tan bien contigo», confesó Alejandro de repente. Estaban sentados en un banco en el parque, justo enfrente del imponente monumento. Paulina sintió que su corazón latía de alegría. Claro que sabía que a este chico le gustaba. Si no, ¿por qué seguiría aquí? Pero de todas formas, fue agradable escuchar esas palabras. Después se besaron, durante mucho tiempo, justo delante de todos. A Paulina no le importaba lo que pensaran los demás,
siempre y cuando él estuviera cerca. Los jóvenes comenzaron a salir juntos. Fue una época bastante extraña según Paulina. Cuanto más aprendía sobre Alejandro, más claro le resultaba que probablemente no era adecuada para él. Era una chica modesta del campo, de una familia numerosa, bonita, por supuesto, pero no tan hermosa como él. Y él era un chico de oro, hijo de padres ricos y exitosos, orgullo de la universidad, el alma de la fiesta, popular, inteligente, guapo, divertido. Tenía tantas perspectivas, tantos planes de vida. Por supuesto, necesitaba a otra persona, una hija de padres adinerados, una verdadera belleza. Paulina pensaba que estaba muy por debajo de Alejandro en el nivel, y todos los demás también lo confirmaban. Eres una campeona, te has enganchado a un chico. Las chicas del dormitorio admiraban sinceramente a Paulina. Si te quedas embarazada de él, entonces considera que has tenido éxito en la vida. Él ya tiene un coche, y sus padres probablemente le comprarán un apartamento, así que vivirás como una reina, si no la cagas. Así es que se veían sus relaciones desde el exterior. Con Alejandro, Paulina se sentía feliz y tranquila, pero cuando se iba, aparecían pensamientos angustiosos de que no eran una pareja adecuada. Alejandro era atento, cariñoso, sensible, a menudo hacía sorpresas para su novia, tanto por alguna razón como sin ellas. Le gustaba ver cómo sus ojos brillaban de alegría. El chico a menudo hablaba de esto con Paulina. Ella sentía que si mencionaba algún deseo, se cumpliría de inmediato. Y luego, como un rayo en un día despejado, llegó la noticia del embarazo. La chica lloró durante mucho tiempo por el resultado positivo de la prueba. Quería mucho a ese bebé, muchísimo. Después de todo, ese bebé era suyo y de Alejandro, su continuación. Pero, por otro lado, Paulina entendía perfectamente cómo se veía todo esto. Resulta que las chicas del dormitorio tenían razón. Paulina era solo una chica del campo que había enganchado al chico de la ciudad rico y ahora lo había atado a ella con un bebé. Resultaba que Alejandro era solo un medio para ella, un boleto hacia una vida mejor. Por supuesto que fue tonto, dijo Paulina mientras miraba a los oyentes en silencio. Pero por eso no le conté a Alejandro sobre el embarazo. Lo consideré, pero nunca me decidí. Tenía miedo de que él pensara lo mismo que mis compañeras de habitación. ¿No creerías lo mismo? ¿No pensarían que lo hice a propósito? Laura negó con la cabeza. Isaac suspiró profundamente y se frotó las sienes. Verónica respondió por todos. No, cariño, no deberías haber llegado a esa conclusión. Nuestra familia funciona de manera diferente. Alejandro es inteligente y comprensivo, y también muy independiente. Siempre hemos confiado en sus decisiones. Entendemos tus preocupaciones, pero en este caso son infundadas. Solo confía. Soy una tonta, dijo Paulina. Quizás si no hubiera oído, si le hubiera contado todo a Alejandro, si hubiera confiado en él por completo, nada malo le hubiera pasado. ¿Por qué huiste de la ciudad?, preguntó Laura. ¿Por qué regresaste aquí, al pueblo? Sucedió una tragedia en mi vida, respondió Paulina. Paulina estaba angustiada por la repentina noticia del embarazo. No se entendía a sí misma. A veces se sentía feliz pensando en el bebé que llevaba dentro, y otras veces se apoderaba de ella la desesperación. Paulina quería compartir su secreto con Alejandro, especialmente porque él tenía derecho a saberlo, pero el miedo y la vergüenza inexplicable la detenían. Alejandro no le había dado motivos para dudar de sus sentimientos, pero Paulina, como una bestia acorralada, se escondía de él. Por supuesto, el atento Alejandro notó los cambios de humor en Paulina, hizo preguntas e intentó averiguar la causa, pero la chica se mantuvo en silencio, lo que llevó a algún tipo de separación temporal de los enamorados. Alejandro sufría por ello, Paulina lo veía. En aquel entonces, aún podía cambiar todo, pero no tuvo tiempo. Una noche, el teléfono de Paulina sonó exigentemente. La chica se puso tensa de inmediato. Era tarde, el número era desconocido, y eso le inquietó. La premonición de Paulina no falló. La policía la llamó. Resultó que los padres de la chica sufrieron un terrible accidente en la carretera y no sobrevivieron. La terrible noticia dejó a Paulina aturdida. Parecía que gritaba y se rascaba.
La chica apenas recordaba cómo la consolaban y mantenían a raya las compañeras del dormitorio, el viejo conserje e incluso el guardia. Después de todo, Paulina se puso las pilas. Tenía tantas cosas por hacer y no tenía nadie a quien pedir ayuda. Organizar el funeral, cuidar de sus 3 hermanos huérfanos, todo eso recaía sobre sus frágiles hombros. Hace poco, Paulina se sentía la chica más feliz del mundo, y de repente, todo cambió radicalmente. Tomé los documentos de la universidad y me fui a casa. Ya no había posibilidad de estudiar. Tenía que cuidar a los niños. ¿Qué universidad ni qué nada? Me hice cargo de ellos. De lo contrario, los habrían llevado a un hogar de niños, pero no podía permitir que eso sucediera. Son muy hogareños. Ya están pasando por momentos difíciles sin sus padres y ahora están en una institución estatal. Y para Alejandro, escribí una nota. No había una sola palabra de verdad en ella. Escribí que ya no lo amaba y que estaba cansada de estudiar. Le pedí que me perdonara y no me buscara más. También le deseé felicidad en su vida personal. Me da tanta vergüenza ahora. ¿Qué habrá pensado de mí entonces? ¿Por qué no pediste ayuda, Alejandro? Verónica abrazó a Paulina, quien tenía lágrimas en los ojos al recordar la reciente tragedia. Él te ama. Con mucho gusto te habría ayudado. Por la misma razón, por mi estupidez. Además, me quedé atónita. No quería que él, tan guapo, lleno de planes y esperanzas, se sumergiera en todo esto. Y no quería que Alejandro sintiera que lo estaba usando. En resumen, decidí que una chica con tantos problemas no era la adecuada para él. Y luego escapé aquí. Paulina se hizo cargo de sus hermanos menores y durante todos estos meses se ha adaptado a su papel como jefa de una gran familia. Debido a sus preocupaciones y ocupaciones, Paulina perdió el plazo para un aborto. Bueno, si soy sincera, no fue una coincidencia. Paulina no podría haberse deshecho del bebé, aunque hubiera sido más lógico y correcto. Decidí, pase lo que pase, dijo Paulina sonriendo, colocando su mano sobre su vientre, que apenas comenzaba a tomar forma. Nadie sabe que estoy embarazada hasta hoy. No puedo creer cómo es posible que Alejandro se haya enterado. ¿Cómo te contó la noticia? Ni nosotros mismos lo entendemos. Sonrió Laura, pero estamos muy contentos de que vayamos a tener un nieto o nieta. Alejandro tiene razón, realmente necesitas ayuda, dijo Verónica sacudiendo la cabeza. ¿Cómo te las arreglas aquí? Finalmente habló Isaac, que hasta ahora había estado en silencio. Paulina no lo estaba haciendo muy bien. No tenía suficiente dinero y tampoco tenía suficiente energía para cuidar de una gran casa. Los gemelos debían ir a la escuela este año y Paulina no sabía cómo reunir el dinero para ello. Además, estaba por llegar un bebé y Paulina no sabía cómo cuidar a un recién nacido. Y además, ¿de dónde iban a sacar el dinero para la comida, los pañales, los medicamentos? No mencionando todo lo demás. Las indemnizaciones por la pérdida del sostén de la familia obviamente no serían suficientes. Debido a razones comprensibles, Paulina no podría trabajar pronto. La situación parecía desesperada. Trato de no pensar en el futuro especialmente, confesó la chica suspirando pesadamente. Porque cuando comienzo, inmediatamente surgen tantos problemas que es como aullar como un lobo, y nadie puede ayudar. Estamos solos, completamente solos, sin abuelos ni otros familiares. Así fue como sucedió. Ahora no está sola, dijo Isaac con confianza. Verónica abrazó aún más fuerte a Paulina y Laura sonrió cálidamente a la chica. ¿Dónde están tus hermanos menores?, preguntó Isaac. No se les ve ni se les oye. Están durmiendo, respondió Paulina a través de lágrimas, que ahora eran lágrimas de alegría y alivio. Están durmiendo su siesta diaria. Los eventos comenzaron a desarrollarse a una velocidad vertiginosa. Paulina y sus hermanos menores se mudaron a la casa de Verónica. Se decidió que toda la compañía se establecería allí por varias razones. En primer lugar, el apartamento de la abuela de Alejandro era más espacioso que los apartamentos de sus padres. En segundo lugar, Verónica ya no trabajaba, lo que significaba que tenía tiempo para los niños pequeños. La anciana estaba encantada de sumergirse en el cuidado de 2 niñas y un niño. Estaba contenta de que hubiera personas en la casa que estuvieran interesadas en sus cuentos y que necesitaran respuestas a las preguntas más diversas sobre este mundo. Verónica parecía rejuvenecida unos 15 años con estos niños. Laura e Isaac a menudo visitaban a los pequeños o los llevaban a su casa. Habían soñado mucho tiempo con un segundo hijo,
pero no había funcionado. Pero ahora tenían todo un trío, que necesitaba amor, atención y cuidado. Paulina se recuperó de la universidad, según lo insistido por Verónica. Ella aseguró que la joven tendría éxito ahora que no estaba sola. La ayudarían a obtener su diploma, a criar a los pequeños, a cuidar de sus hermanas y hermano, y al bebé que pronto nacería. Paulina ahora visitaba a Alejandro con frecuencia. No se hablaba más de su desconexión de los equipos de soporte vital. Para sorpresa de los médicos, las máquinas de diagnóstico detectaron una actividad cerebral mínima en el joven paciente, y esta actividad aumentaba cada día. El cuerpo había iniciado un programa de autorrecuperación. Es como un milagro. Es difícil de creer, dijo el médico tratante, pero parece que el chico está volviendo. El cerebro es un área tan poco estudiada que nosotros mismos entendemos poco ahora. Estos casos son raros, sorprendentemente raros, pero los milagros ocurren. Parece que tu chico realmente quiere vivir. Alejandro recuperó la conciencia durante las fiestas de Año Nuevo. Verónica y Paulina estaban en la habitación en ese momento. Laura e Isaac llevaron a los niños a una fiesta infantil de Año Nuevo y vendrían a visitar a su hijo más tarde. Alejandro sonrió al ver a su abuela y su amada novia. Luego, notó el redondo y ya pronunciado vientre de Paulina. Preguntó con voz ronca, ¿vamos a tener un hijo? Con entonación interrogativa. Su voz sonó suave, apenas audible, pero Verónica y Paulina se volvieron inmediatamente a él. Ambas se apresuraron hacia Alejandro, lloraron y lo abrazaron, mientras él parpadeaba sorprendido y no entendía nada. Estaba débil, muy débil, no tenía recuerdos de lo que había sucedido. Alejandro apenas podía mover las manos y los pies. Su cuerpo no respondía y se sentía extraño e insensible, pero no estaba asustado. Por alguna intuición interna, sabía que todo era reparable. Solo necesitaba un poco de tiempo. Tenía tantas preguntas y, luchando con su lengua, desobediente, se las hizo a su abuela y a Paulina. Pero, extrañamente, ambas no respondían. Lloraban en voz alta, sollozando y cubriéndolo con besos. Finalmente, Alejandro se quedó callado y pacientemente esperó a que las emociones de las mujeres, afligidas, se calmaran. Luego, Verónica y Paulina sacaron a los médicos de la habitación. Todavía examinaron a Alejandro durante mucho tiempo, conectando algunos cables a su cabeza, tomando muestras, pero él se estaba recuperando rápidamente. Por supuesto, tuvo que rehabilitarse durante mucho tiempo, pero para cuando nació su hijo con Paulina, Alejandro ya estaba lo suficientemente recuperado como para conocer a su familia en el hospital. Él mismo tomó en brazos al precioso paquetito. Los jóvenes se mudaron con Verónica. Alejandro resultó ser un padre maravilloso. ¿De dónde sacó esas habilidades? Se llevaba muy bien con su hijo y rápidamente encontró un idioma en común con las hermanas y el hermano de Paulina. Él todavía se estaba recuperando. Tenía que ir al centro médico todos los días para las sesiones especiales. Pero Alejandro no se desanimaba. Planeaba continuar sus estudios el próximo año, pero solo en la educación a distancia y al mismo tiempo trabajar, porque ahora tenía que mantener a una familia tan grande. Y esto alegraba al joven, lo impulsaba y le daba fuerzas. Además, Alejandro sentía un gran apoyo por parte de sus seres queridos. Su abuela, sus padres y por supuesto Paulina. El joven esposo y padre no tenía duda de que lo lograría todo. El joven se dio cuenta de que estuvo a un paso de la muerte. Ahora, por supuesto, sabía lo que le había sucedido. El momento del accidente se borró de la memoria de Alejandro, pero quedaron fragmentos de recuerdos de esos días en los que estaba en coma, frases de conversaciones entre médicos y familiares, el sonido de los equipos médicos del hospital, incluso el olor a cloro con el que las enfermeras limpiaban el piso en la unidad de reanimación, pero no recordaba ese maravilloso encuentro con su abuela en un sueño. Alejandro no podía entender cómo pudo suceder algo así. Los demás tampoco podían encontrar una explicación para este hecho. Cada uno tenía su propia versión. El joven construía una suposición tras otra y se daba cuenta de que nunca sabría la respuesta exacta. Bueno, la vida es así. Debe haber lugar para el milagro y el misterio. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.